Magicafé, J. Benítez. Narrado por Alejandro de Nevadón. Miami, las estatuas. Anotaciones casi perdidas. Al abrir las lustrosas tapas de hule de otro cuaderno de campo leo: Miami, segundo día, 10 de la mañana. La sorpresa está al caer. Guntin, nombre supuesto, conduce plácidamente por Bay Point rumbo al norte. La sorpresa se acerca. Por la derecha, los puentes desembarcan sin rubor en el lujo de Miami Beach. La sorpresa nos corta el paso. Cruce con la NE 55. Proximidades del Morningside Park. Mi amigo frena. Media docena de vehículos, detenidos en la calzada, impiden el avance. Los intermitentes, parpadeando en rojo, anuncian peligro. Conductores y pasajeros descienden, arremolinándose en la cabeza del atasco. Desde las aceras, los transeúntes se precipitan hacia el centro de la avenida, pintando la Bay Point con gritos y carreras. ¿Un accidente? Nos abrimos paso entre los coches. Mi amigo es médico. Quizá pueda ser de utilidad. Escenario de la tragedia. Una veintena de norteamericanos rodea una interminable motocicleta caída en el asfalto. Gesticulan, vocean, discuten. Un negrazo, de 2 metros, casco en mano, suda y lloriquea. Cerca de la rueda trasera, todavía en movimiento, de la Harley Davidson, yace ensangrentada la víctima del atropello. Se pide a gritos una ambulancia, que alguien haga algo. Una pareja de ancianos se destaca del nervioso grupo. La mujer se arrodilla, toma la cabeza del infeliz y la sostiene con ternura. El abuelo susurra palabras de aliento. El negrazo continúa sollozando, e inmóvil como un poste repite mecánicamente: «No pude evitarlo». Alguien se precipita en el interior de un turismo y telefonea al servicio de auxilio en carretera. «Oxígeno», reclaman otras voces. Uno de los conductores se inclina junto a la anciana y vierte un poco de agua en la boca del jadeante atropellado. Mi amigo y yo nos miramos. Cuesta creer lo que estamos viendo. Y el doctor examina a la criatura. Mueve la cabeza negativamente. El golpe ha sido mortal. Y al manifestar que no hay solución, la histeria colectiva replica con las armas automáticas del insulto. Las amenazantes ráfagas: «Usted carece de humanidad», y «Mientras hay vida y esperanza», obligan a mi amigo a retirarse. ¿Qué pasa con la ambulancia? El nerviosismo se encrespa. Uno de los presentes ofrece su coche. La anciana se niega, y el resto aplaude la prudente decisión. El negrazo se derrumba. Minuto y medio después, un coche patrulla y una ambulancia ponen fin a la tragedia. El personal sanitario, eficaz y silencioso, deposita el perro en una camilla, desapareciendo de Bay Point a golpe de sirena. Distancio la memoria de unas listosas tapas negras de hule y me entremezco. Pero la historia continúa. Y sigo leyendo. Miami. Quinto día. 3 de la tarde. Guntin y yo paseábamos por el downtown, el floreciente y concurrido centro comercial de la ciudad. La nave nodriza prepara una segunda y escalofriante sorpresa. La otra cara, la auténtica, de esta metrópoli, orgullo de los Estados Unidos. NW6, una céntrica calle. A derecha e izquierda, como en el resto del downtown, se suceden, se pisan, los irresistibles cebos del gran trampero norteamericano. Un moderno e implacable cazador de dólares. Neón en movimiento, escaparates con la atractiva fachada de lo superfluo, cantos de sirena a ritmo de rock, carteles epilépticos y hombres reclamo tentando desde el pináculo del todo rebajado y del Made in Japan. Y a derecha e izquierda, naturalmente, rebaños humanos que caemos, como pardillos en el cepo de plástico de la tarjeta de crédito. Y entre la marea de insaciables, de pronto, a cosa de un tiro de piedra, descubrimos una pared humana. ¿Otro vendedor ambulante hipnotizando al rebaño? Nos aproximamos. Rodeamos el cada vez más concurrido círculo, pero algo, tirando de la manga de la curiosidad, nos retiene. ¿Es quizá el inusual silencio del vendedor? Y ya en primera fila comprobamos atónitos cómo el supuesto vendedor es, en realidad, un comprador. Un singular comprador de piedad.
El graderío de las miradas está fijo en un hombre de mediana edad. Se halla tendido en la acera. Podría ser un mendigo. El miedo ha empujado los ojos afuera de las órbitas. ¿Qué ocurre? Los salvadores de perros están embrujados. Ahora son estatuas. Silencio casi sepulcral, apenas violentado por el cuchicheo de algunas mujeres estatuas y la lejana megafonía de un cubano que canta a la solidaridad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nadie se mueve? El infeliz se agita. La mano izquierda se aferra impotente a un corazón que se niega a girar. Mi amigo, el doctor, cae sobre él. Lo explora. Pulso irregular. Sudor frío. Palidez que avisa. El dolor se retuerce y tuerce el rostro. Un infarto. No hay eco. Que alguien llame a una ambulancia. ¿Qué ocurre? Nadie responde. Nadie da un paso. Por el amor de Dios, el círculo engorda. Cuento 30 o 40 estatuas. Veo ejecutivos, maletín en mano y mármol en los ojos. Algunos jubilados sacan sus lenguas de piedra y se burlan, saboreando cucuruchos de fresa y chocolate. 2 taxistas cruzan la calzada, preguntan y automáticamente quedan hechizados. Ahora son estatuas que rumian chicle. Un teléfono, y una de las estatuas milagrosamente apunta hacia ninguna parte. El médico golpea el pecho del fracasado comprador de caridad. Trata de reanimarlo. Y una voz, imperativa, al fin aclara posiciones. No lo toque. No se comprometa. No sea estúpido. Varios jóvenes estatuas se incorporan al grupo. Miran sin ver. Están en otra onda. Son esclavos de un Walkman, un reyezuelo con auriculares. Y devoran palomitas sin perder el ritmo. Un niño negro avanza 2 pasos, se echa la cámara a los ojos y retrata la tragedia. Y feliz, con la captura, se refugia de nuevo entre las estatuas. Busco desesperadamente un teléfono. Minuto y medio después, una ambulancia aparca frente a las estatuas iluminándolas en amarillo vergüenza. Y los embrujados, oh milagro, cobran vida. Y dejan paso al personal sanitario que, eficaz y silencioso, deposita al ser humano en una camilla. Mi amigo llora de rabia. El mendigo ha fallecido en sus brazos. Y la ambulancia desaparece a golpe de sirena. Y los rascacielos, azul sorpresa y verde ira, miran a los hombres sin comprender. Y las mujeres estatuas siguen cuchicheando. Y los jóvenes estatuas se alejan divertidos, marcando el compás del reyezuelo. Y los taxistas estatuas retornan al desierto de su monotonía. Y los ejecutivos estatuas son arrastrados por la marea de la NW6. Su estela es pura escarcha. Y los jubilados estatua añaden hielo al hielo de sus corazones con el obligado «no somos nada». Cierro las lustrosas tapas de hule del cuaderno de campo y reniego de mi condición humana. El perfume de Dios. Miami. Queridísima Tirma, ¿lo has pensado alguna vez? La vida, dicen en el club, es el perfume de Dios, su colonia habitual. Y puede que tampoco hayas reparado en otra lamentable circunstancia. Cuanto más próspero y desarrollado es un país, más atención y cuidados proporciona a los animales, cayendo, paradójicamente, en la frialdad y el desprecio hacia la vida humana. La amarga experiencia vivida en esta nación, capaz de pisar la luna, pero que viste aún el pantalón corto de los sentimientos, me recuerda que debo hablarte también de un sagrado asunto. Quizá la más sagrada de las páginas de este personal diario que intento dejarte como herencia. Un capítulo cuyo enunciado, el respeto a la vida, provoca vergüenza ajena. Pero así están las cosas. No voy a descubrirte el Mediterráneo. Creo que lo sabes. El habitante de este planeta, a fuerza de vivir, ha olvidado el inmenso valor de la vida. Como el pastelero, a fuerza de acarrearla, ha perdido el gusto por la mercancía. Si te asomas a la realidad comprobarás que no exagero. El mundo, otra vez la miopía, ha perdido el norte. Observa la contradicción. El hombre aparece gracias a la vida. Es vida, transmite vida. No obstante, es el mayor carnicero de la creación. El hombre es la única criatura que aniquila por el placer de aniquilar. Más aún, para nuestro sonrojo,
justifica esa destrucción invocando incluso ideas, libertades y leyes. Hoy, querida niña, la sistemática barbarie humana no distingue sexo, edad o condición. Se ciega la vida ajena en beneficio de la comodidad propia. Se esgrimen derechos para ir contra el máximo derecho. Se dictan leyes para sepultar las más sagradas de las leyes. Se defiende la naturaleza con una mano y con la otra se le clava un rejón de muerte. Se predica ecología y se derrama la sangre humana. Reclamamos, exigimos respeto para los derechos humanos mientras corremos de continente en continente con la tea y la gasolina de la guerra. La vida es un suspiro y, sin embargo, en el colmo de la necedad, hacemos lo imposible para acortarla, en especial para acortársela a los demás. Hemos extraviado la brújula. La vida, en efecto, es un Kleenex. El hombre, miope y amnésico, no ve y no recuerda. No comprende que la vida es una percha, su propia percha. No se ha enterado, o no quiere enterarse, de que, gracias a la vida, está participando en la maratón de la creación. Y en lugar de respetarla con deportividad, se ensaña con los corredores, poniéndoles la zancadilla. Miope total no distingue los carteles que cubren el circuito. Lo importante es participar. Juega limpio. La meta en tu interior. Y asistimos a un curiosísimo fenómeno. La ciencia, por un lado, lucha a brazo partido para conquistar el secreto de la vida. Necesita conocer sus claves. Quiere fabricarla. Y al mismo tiempo, en una pirueta burlesca, tanto la ciencia como la técnica y el progreso, en general, la asesinan sin respiro ni remordimiento. Y me preguntarás, ¿y por qué ese empeño en despejar el enigma de la vida? En realidad, a la vista de lo expuesto, no merece la pena. La sociedad de nuevo está siendo estafada. ¿Recuerdas a los familiares ladrones del oxígeno bis? La historia se repite. Las invisibles cúpulas que mueven los hilos del mundo, aquellos que programan hoy las guerras y las crisis de la próxima década, saben perfectamente que el control de la vida representa el más fascinante de los poderes. El dominio y la esclavitud absolutos. ¿Y qué es la vida? ¿Qué tiene que encierra para movilizar así a los ladrones del oxígeno bis? Te lo diré. En palabras del club, aquel que desenraje la puerta de la vida se encontrará cara a cara con Dios. ¿Te imaginas? El hombre, de la noche a la mañana, suplantando a Dios. Pero el buen padre, femenino a fin de cuentas, está en todo. Cuando el hombre va, él ha ido y ha vuelto 7 veces. A las pruebas me remito. A pesar de los dineros, de los poderosos laboratorios, de los siglos transcurridos y de las preclaras inteligencias al servicio de esa conquista, la combinación de la caja fuerte de la vida se resiste. ¿Te has preguntado por qué? Echa un vistazo. El hombre ha tomado el ascensor de los microscopios y ha descendido, victorioso, a los sótanos de la materia. Pero la ciudad subterránea de la física cuántica se ha abierto ante él como un laberinto diabólico, infectado de direcciones prohibidas. Allí, proclaman, debe estar el secreto de la vida. Pero, ¿cómo encontrar el camino correcto? Y me dirás, cuestión de tiempo. Y yo te digo, cuestión de enfoque. El hombre domestica vientos y mareas, ha enjaulado el sol, y monta el toro salvaje de la luz. Ahí, cantan, puede estar el secreto de la vida. Pero, en ese rodeo atómico, los enfurecidos electrones y protones derriban a los científicos una y otra vez. Y me dirás, cuestión de tenacidad. Y yo te digo, cuestión de enfoque. El hombre se ha metido a cartógrafo de sí mismo y hace mapas del cerebro. Y escala cromosomas, y mide los tendidos eléctricos de las neuronas, y se arriesga en la cima en la espiral del ADN. Aquí, aseguran, se encierra el secreto de la vida. Pero el horizonte de la geografía cerebral aparece más y más lejano. Y me dirás, cuestión de estudio. Y yo te digo, cuestión de enfoque. El hombre, en fin, se ha hecho con la pértiga del cohete a reacción, y ha ensayado un primer salto, y ha visto cómo salvaba el listón lunar.
y engreído se entrena para el salto a las estrellas. Allá, anuncian, nos espera el secreto de la vida. Y el año luz se muere de risa. Y me dirás, cuestión de técnica. Y yo te digo, cuestión de enfoque. ¿Cuestión de enfoque? ¿Hablo en griego? Para nada. El pensamiento del club, observa, es casi de primaria. La llave de la vida no cuelga del llavero del tiempo. Tampoco la encontraremos en el cofre de la tenacidad, y mucho menos en el desordenado taller de la técnica. La abertura de esa caja fuerte depende exclusivamente de 4 letras. Una combinación tan elemental y simple que difícilmente puede ser imaginada por los científicos, y no digamos por los ladrones del oxígeno bis. El gran secreto que nos permitirá fabricar vida algún día se escribe así: amor. Una clave que poco o nada tiene que ver con el actual enfoque. Una combinación que nos obliga a cambiar la valoración de la vida, que supone, en definitiva, una nueva posición de la clavija del corazón. Cuestión de enfoque, te decía, y creo que no nos falta razón. Así de fácil, querida niña. Así de sencillo, porque aun siendo física, aun siendo luz, y aun siendo matemáticas, la vida es mucho más. Es una fragancia única compuesta por todos los olores imaginados y por imaginar. La vida es un todo indivisible, caballo y jinete, sueño y ensoñación, color y pintor, agua y delfín, granito y dureza, alma y cuerpo, hombre y Dios. Somos nosotros, borrachos de amnesia, los que nos empeñamos en trocearla. El buen padre, que hizo la mili en la Legión de la Nada, ha pegado tantos tiros que, como comprenderás, es imposible colársela. Y, precavido al imaginar la vida, le dio también un santo y seña. Respétame, tío. Al elegir su colonia habitual, por si las moscas, escribió en el envase: solo recomendable para pieles amorosas. Dicho de otra forma, mientras el hombre no modifique su enfoque de la vida, la conquista del macrocosmos y del microcosmos está condenada al fracaso. Ahí afuera y aquí adentro vela una implacable policía divina, y la humanidad, a bordo de su crueldad a reacción, será devuelta una y otra vez al punto de partida. El viaje hacia la vida, hacia la divinidad, deberá replantearse desde los cimientos. El único motor válido para esa aventura solo quema amor. Y ante tanta solemnidad quizá te preguntarás, ¿cuál es entonces la razón de la vida? Utilizaré de nuevo el lápiz de las parábolas. Él trazará mi pensamiento mejor que yo. Verás. Hubo una vez un rey justo, y queriendo conocer el porqué de la vida convocó a los sabios del reino, y les pidió que rindieran cuentas. Compareció el físico y habló así: la vida, señor, es acción y reacción. A continuación se presentó el médico y habló así: la vida, señor, es un fenómeno automático. Le tocó el turno al filósofo y habló así: la vida, señor, es una ecuación con 2 incógnitas, nacimiento y muerte. Desfiló después el teólogo y habló así: la vida, señor, es un botón de muestra de la bondad divina. Apareció finalmente el poeta y señalando el sol habló así: ¿podéis verlo, señor? El monarca asintió. ¿Os beneficiáis de él, señor? Evidentemente, respondió el soberano. ¿Le habéis preguntado alguna vez por qué está ahí? Y el rey, comprendiendo, guardó silencio. Y planteo nuevamente tu pregunta. ¿Qué razón de ser tiene la vida? Para los que creemos en la providencia, ninguna. Y me explico. La vida, querida niña, está por encima de todas las razones. La vida, la que ondea en el mar, la que vuela en forma de V, la que cierra y abre tus ojos, la que perfuma desde el jazmín, la que difumina el día, la que carga las mochilas del trigal y la que le pone música al desfile de los átomos, es, sencillamente, un don. Y la sabiduría consiste en aceptar que la vida es un don. La vida no lleva etiquetas, no se ajusta a la horma de los intereses personales. Es analfabeta en ideas, no danza al son de las leyes humanas, no es recortable infantil, no cotiza en bolsa, no se exhibe en las pasarelas de moda.
nunca está de moda. La vida es una luminosa sombra de Dios, un benéfico e inesperado hola del gran cómico. La vida es un IVA que no hay que devolver. Es Dios mismo escrito en tinta simpática. La vida, como creo haberte mencionado, es el inconfundible olor de Dios. La vida, en fin, es sagrada por origen y naturaleza, y en consecuencia exige un trato igualmente sagrado, exige hombres sagrados. Y mientras esto no sea así, mientras sigamos derramando, triturando y asesinando a Dios, nuestra consagración como creadores de vida, como definitivos hombre-Dios, continuará en suspenso. Por todo ello, cuando te enfrentes al prodigioso fenómeno de la vida, hazlo como una invitada al cumpleaños de un amigo. No cometas la descortesía de ensuciar o destruir la casa. No robes el pastel. No desperdicies el champán. Cuando veas, cuando sientas, cuando intuyas la vida, arrodilla tu inteligencia ante ella. Acaríciala, disfrútala, compártela. Y sobre todo, practica la piedad. Sé compasiva con las estrellas que se van, con la ola irrepetible que se humilla a tus pies, con la mirada suplicante del ignorado, con la naturaleza que se entrega, con el río ultrajado de espuma, con el perro callejero y herido por el miedo, con el que está a punto de estrenar la vida y con el que se dispone a mudarse a la otra. Sé compasiva por encima de todo, con el amnésico y miope ser humano. La compasión fortifica las murallas interiores y nos prepara para los inevitables 100 metros lisos de nuestro propio infortunio. Recibe 1.000.000 de besos y gracias por vivir. Cuba, la escuela del dolor. De esta pequeña gran historia también hace lo suyo. Recibí la extraña carta en los tiempos en los que empezaba a golpear la puerta de mi propio corazón. Y en mi calidad de novato del club, no supe prestarle la debida atención. Pero la providencia, en permanente vigilancia frente a la computadora de todo en su momento, volvió a teclear en mi destino. Y la misiva y la fotografía que le daba color salieron a mi encuentro en una de las frecuentes escaramuzas libradas en el archivo. Fue entonces, a trasluz de la experiencia, cuando aprecié la intensa pureza de aquel diamante de papel. El mensaje procedía de un remoto y desconocido paraje en la provincia cubana de Matanzas. Lo firmaba con una reposada caligrafía el maestro del pueblo, y lo hacía, según rezaba el manuscrito, por orden de un tal Samuel. Breve y enigmático, como mero porteador, se limitaba a señalar: y puesto que usted tiene en la mente escribir sobre el dolor y el sufrimiento, le aconsejo que antes visite al amigo Samuel. Emparejada con la contundente cuartilla aparecía, como digo, la foto de una casita de una planta. Mejor dicho, de su rústica fachada. Y sobre la puerta, pintado a mano, un cartel con la siguiente y desconcertante leyenda: Escuela del Sufrimiento. No se cobra. Horario: cuando usted pueda. Samuel, licenciado en dolor. Las dudas me atormentaron durante meses. ¿Quién era aquel insólito licenciado? ¿Cómo podía saber que la nave nodriza me preparaba para escribir acerca de tan delicadas cuestiones? ¿Por qué se manifestaba a través de una segunda persona? ¿Estaba ante un loco o un iluminado? Naturalmente, solo había una forma rápida y eficaz de resolver el racimo de enigmas. Y una mañana de abril, tras cruzar el lujurioso valle de Yumurí, fui a presentarme ante el maestro de la escuela. Pero el providencial y anciano intermediario se mostró tan críptico y misterioso como en su carta, y se negó a darme explicaciones. Mejor será que vea y juzgue por sí mismo. Y solícito me guió hasta los confines de una aldea de juguete. Allí, tumbada entre las blancas columnas de un palmeral, reconocí al punto la fachada de adobe y el cartel de la fotografía. Samuel, licenciado en dolor. Y el suspense redobló en el tambor del pecho del viajero. A la paz de Dios, don Efrén y la compañía. Pasen ustedes. Aquel callado sarmentoso y enlutado resultó ser la madre de Samuel. Don Efrén, nombre supuesto,
ensayó unos pasos en la penumbra. Un quinqué de petróleo, con su laborioso y amarillo tartamudeo, y un cañón de luz, disparando desde un ventanuco sin cristal, fueron poniéndome al corriente de los inquilinos y enseres capitales que animaban la más increíble escuela jamás vista por este trotamundos. Una única y espartana estancia, suelo apisonado por el ir y venir de la pobreza, una mesa aquejada de cojera, un simulacro de alacena burlando inexplicablemente la ley de la gravedad, platos y pucheros desconchados sin derecho a jubilación, agua del Yumurí en un campanudo lebrillo, con su particular tormenta de mosquitos, un calendario con vistas a la utopía, la sonora y turquesa luz de las playas de Varadero, un cuadro con la imagen de la Virgen Muñeca de la Caridad del Cobre, con el oro, el manto y los cuernos de la luna transmutados por la alquimia de los años. Una somnolienta silueta de un perro, tibia y estratégicamente bañado por el cañón de luz. 2 achacosas sillas de Anea, de pie en el silencio. Y en la última pared, simulando verticalidad, una litera de 2 camas que alguien robó al mar. Y en lo alto del maderamen, unos ojos voladores contagiados del verde prieto de los manglares. Le presento a Samuel. Dios, Efrén hablaba con razón. Vea y juzgue por sí mismo. Y los ojos de Samuel, como una galaxia embotellada, radiaron un saludo. Después creí oír un hilo de voz. Dios, ¿cómo era posible? Samuel, 40 años. Dios, y 40 años en aquella litera, paralizado de pies a cabeza. Solo la mirada y la voz habían sido perdonadas. Samuel, licenciado en sufrimiento, por todas las universidades interiores. Y en aquel instante dieron comienzo mis clases particulares en torno al dolor, otra asignatura pendiente que tampoco figura en el bachillerato. Y en compañía de otros alumnos, desahuciados, tullidos, ciegos, viudas, desesperados y demás vasallos de la miseria, tuve el privilegio y la fortuna de aprender sufrimiento desde el mismísimo sufrimiento. Y allí supe sobre todo del porqué del padecimiento humano. Allí, los universos aparcados en un hilo de voz me enseñaron a traducir el aparentemente inútil idioma de las lágrimas. Una semana después, al despedirme, lo hice como Dios y mi corazón me dieron a entender, besando con veneración al destacado socio del club de la mágica fe. Y sus ojos voladores me acompañan desde entonces. Meses más tarde, don Efrén enviaba una póstrera carta. Con una caligrafía incomodada por la tristeza me comunicaba la muerte de Samuel. La noticia se presentó coloreada por otra fotografía. En la imagen reconocí emocionado la casita de adobe y su puerta a juego con el encalado Esperanza. El viejo y familiar cartel había sido reemplazado por otro de similar porte, pero de contenido bien distinto. Escrita igualmente a mano, la leyenda anunciaba: Escuela del Sufrimiento, cerrada por resurrección. Samuel se ha levantado y anda de palique con Dios. Un problema de tuberías. La Habana. Mi querida niña, lo confieso, a punto he estado de saltarme historia y país. Sin embargo, después de meditar, esa fuerza de la que tanto te hablo me ha hecho ver que, a pesar de mis continuos y cariñosos calificativos, tú ya no eres una niña, y debes conocer también la visión del club respecto a ese inevitable y desagradable compañero de viaje, el sufrimiento. Algo sabes ya. Un aviso. Esta carta en realidad te la escribe Samuel de palique con Dios. Otro aviso. Todo cuanto acierte reflejar en el encerado de las palabras es fruto de aquel cursillo intensivo en la escuela del dolor y al que, entre tú y yo, fui empujado por la nave nodriza. La clarividencia de aquel paralítico, que nació y murió sin cambiar de postura, se dice pronto, graduó los ojos de tu padre, ayudándole a enfocar un problema que parecía borroso, inútil y cruel. No lo he visto en el Guinness, lamentable error. La providencia debería figurar en el libro de los récords por su habilidad en el juego de lo paradójico. Aunque, bien mirado, la jugada del buen Dios moviendo la torre de la esperanza y la reina de la sabiduría en el tablero de un despojo humano
fue de jaque mate. Este Dios tuyo y mío es el tramposo más ingenioso que conozco. Solo por eso merece la pena sentarse en la vida y disfrutar del espectáculo. A lo que voy. Las primeras cuestiones que plantea el fenómeno del dolor, Servidor las ha mareado durante años, son de parvulario. ¿Cuál es su origen? ¿Tiene patria? ¿Por qué existe? ¿Qué se esconde tras su feroz lámina? Y la guinda. ¿Te has fijado que el ser humano es la única criatura que llora? A poco que pienses tendrás que reconocer que, al igual que el hombre se diferencia del resto de la naturaleza por su capacidad de reflexión. Las lágrimas no son un complemento decorativo. Alguien las inventó. Sé lo que estás imaginando. Con un propósito, nada gratuito y paradójicamente positivo. Dios y sus bromas. Analicemos esos interrogantes, y lo haremos siguiendo al pie de la letra las lecciones recibidas en la casita de adobe. Sintiéndolo en el alma tengo que recortarlas. Aquellos intensos debates con el hilo de voz darían para 500 páginas, pero sé cómo aborreces los libros de más de 200. Primera lección. ¿Quién fabrica el dolor? Puede que nunca te lo hayas planteado. El sufrimiento llega, se instala, destroza, y, con suerte, se va. Y vuelta a empezar. Pero, ¿de dónde procede? Y me dirás, de ninguna parte. Es algo natural. Pues sí y no. Para intentar descubrir al responsable, al fabricante del dolor, Samuel nos invitó a interpretar primero los planos del edificio por el que se mueve. Esa lectura es clave. Y analizó una circunstancia altamente significativa en la que, si te digo la verdad, nunca había reparado. Un detalle escrupulosamente trabajado por la ingeniería divina. Una aplastante realidad que viene a demostrar, según el club, quién es el padre de la criatura. Y arrancó por el exterior de la obra. El ser humano absorbe la alegría y el placer, yernos de las lágrimas y la aflicción, por 5 tuberías concretas. Curioso, el hombre aparece dramáticamente limitado para la recepción de lo bueno. Esos conductos reciben el nombre de sentidos corporales. Pues bien, para lo teóricamente malo, ese mismo cuerpo dispone de trillones de tuberías. Todo el edificio está diseñado para admitir la enfermedad y el sufrimiento. Cada átomo es un potencial nido de dolor. De hecho, así ocurre. La conclusión es de cajón. Si la totalidad del prodigioso edificio ha sido dibujada por el gran arquitecto, con la supervisión de su equipo de aparejadores celestes, ya tenemos un nombre. Ya sabemos quién es el fabricante. Y aquí no cabe especular con empresas subcontratadas. Tanto las tuberías que suministran deleite como las que se atascan con el barro de los padecimientos proceden de la misma y única fábrica. Placer y dolor, por tanto, han sido concebidos en los despachos de la dirección de obra. Una afirmación muy fuerte, lo sé. ¿Es que Dios se ha quedado dormido sobre la regla de cálculo? Nada de eso. Aquí, en el peor de los casos, los que fallamos somos nosotros. Esa ingeniería divina, como verás, es impecable. De estar equivocado, la criatura humana nacería blindada contra el sufrimiento. Dios no es un chapuzas. Si ha sido capaz de montar, por ejemplo, el tinglado del pensamiento, con el complejo sistema de fuegos artificiales de las neuronas, ¿cómo no iba a prever una pintura antidolor? Observa, pues, querida niña, de qué forma tan simple, estudiando el edificio, podemos desembocar en el verdadero origen, a la patria del sufrimiento. Bien. Y este descubrimiento nos coloca al pie de la cuesta arriba de una segunda y no menos importante incógnita. Si el hombre ha sido dotado de tuberías para el placer y el dolor, ¿qué secreta intención revoloteaba en la calenturienta imaginación de tu jefe? ¿No hubiera sido más humana y edificante la construcción de un modelo sin la marcha atrás de la aflicción? Segunda lección. ¿Qué se esconde tras la feroz lámina de esa odiosa criatura? Samuel hábilmente nos colocó en el antes y después. Sorpresa. Antes del dolor, hablo del físico y del espiritual indistintamente, aunque el del alma es un ancla de mayor tonelaje, las personas por lo general se muestran como distraídas. Se las ve frecuentar el ring de la intolerancia y disfrutan paseando del brazo de la frivolidad.
Después del abordaje del dolor, en cambio, esos mismos individuos se encienden, temporal o definitivamente, con una atractiva luz propia, y espontáneamente, como si hubieran metido una marcha corta, reducen la velocidad y multiplican las revoluciones de la vida. Se presentan envueltos en la reflexión. Olvidan, al menos por un tiempo, el cabaret de la superficialidad y sacan a bailar a la fea del pueblo, la comprensión. Ya no se les ve apurando la última copa de la ira. En suma, el cambio de aceite mueve el motor de sus corazones con mayor sigilo y suavidad. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que algo teóricamente negativo consiga resucitar lo más noble del ser humano? Me parece que Dios acaba de guiñarte un ojo. A partir de aquí, la lección fue una cómoda cuesta abajo, y Samuel en el trineo de la sabiduría en cabeza. ¿Por qué existe el sufrimiento? Explicaciones del licenciado. El dolor es una angina que provoca el estirón del infantil ser humano. El dolor es un sueño que regenera el espíritu. Pero esa regeneración, por economía divina, nunca es parcial. El sueño del sufrimiento duerme por igual al alma y al cuerpo. Cuando se presenta es una tempestad. Nada queda a salvo. Un parto, una amputación, la muerte, un dolor de muelas o un desengaño recorren el edificio desde los cimientos a la azotea estremeciéndolo. Cuando sopla, el dolor es posesivo, tiránico y exclusivista. El placer y la alegría entonces se mantienen a una prudencial distancia. Cuando el halcón peregrino del dolor irrumpe en el paisaje, las palomas de la felicidad huyen. Saben muy bien el porqué de su presencia. Saben que tienen los papeles en regla. Saben que está autorizado a cazar y a posarse en cualquiera de las ramas del árbol humano. Como ves, al abrir la jaula del sufrimiento el gran prestidigitador, en otro limpio y fascinante juego de manos, propicia el desarrollo de la víctima. ¿Y por qué no estimular ese crecimiento interior con el placer? Excelente observación. Samuel, entornando el tercer ojo, el de la imaginación, replicó: Dios lo hizo. Antes de firmar el proyecto humano se encerró en su laboratorio y probó. Los resultados no pasaron los controles de calidad. Experimentó con la alegría, con la risa y con la sonrisa. Pero estos aceites, extraordinariamente sutiles y volátiles, desaparecían a gran velocidad. Refrigeraban la maquinaria humana, sí, pero se evaporaban en un santiamén, y el motor se paraba una y otra vez. Para el modelo de luz, en cambio, reservado para el gran rally del más allá, estos aceites eran perfectos. Al carecer del grosero motor de explosión, programado para carrera terrenal, el Fórmula 1, el modelo de luz, respondía como un reloj. Y la escudería divina, como comprenderás, tuvo que hacer algunas modificaciones técnicas. Y al aplicar al todoterreno humano un lubricante más denso, se llevó una sorpresa. Aquel aceite sí movía el modelo carnal, a plena satisfacción. Ciertamente se trataba de un producto fétido, pringoso y de un color desagradable, pero lo importante es que el hombre funcionaba. No hace falta ser muy despierto, querida niña, para deducir que el placer, por muy intenso que se presente, se esfuma tan rápido como llega, y al poco es muy frágil y desdibujado recuerdo. El sufrimiento, sin embargo, duro, espeso y sofocante, deja una huella tan profunda y violenta que no resulta fácil de borrar. El primero, curiosamente, ofrece casi siempre un encefalograma plano. El dolor, muy al contrario, es un experto domador de voluntades y el más fructífero generador de arte. Y Dios finalmente estampó su firma en el contrato de fabricación del modelo humano, sabiendo que el sufrimiento quedaba registrado en el manual de mantenimiento. El dolor, en fin, no encierra otro misterio. Si quieres, puedes compararlo con una obligada y necesaria ducha espiritual. Un periódico baño que limpia, que nos hace madurar y que nos aupa a la condición de verdaderos hombres. El dolor, contemplado como un aprendizaje, adquiere una imagen radicalmente distinta. Pierde la tradicional y equivocada aureola de maldición divina y se presenta como un maestro corrector, como el calcio que nos hace crecer hacia adentro y hacia arriba. El dolor, desde este punto de vista del club, al hacernos descarrilar, nos obliga a ser más cuidadosos y a revisar de continuo el sistema de frenado de la locomotora humana. El dolor, en el fondo, es un hormigón armado,
Las varillas de hierro de la enfermedad y de la aflicción penetran, duelen, pero, al fraguar, proporcionan firmeza y estabilidad a la estructura, y permiten seguir levantando pisos. El dolor se asemeja a un cirujano. El bisturí de los padecimientos corta, es sangriento y traumático, pero, misteriosamente, limpia el mal con el mal, y nos devuelve la agilidad y la salud. El dolor es un inteligente peaje situado por la providencia en momentos estratégicos de la autopista de la vida. Pagamos, sí, pero compramos seguridad. El dolor me recuerda un incómodo desembolso que, a medio plazo, genera interesantes dividendos de prudencia, seriedad y paz interior. En la deslumbrante ingeniería divina, el sufrimiento actúa como un desconcertante herrumbre que afila el cuchillo de la inteligencia, como un incomprensible barro que limpia el agua de la voluntad. En palabras de Samuel, si el dolor no existiera, habría que inventarlo. Tercera y última lección, el gran truco. Cuando el ser humano comprende y admite que el sufrimiento forma parte del plan Marshall de Dios, sus visitas son menos habituales. Y el huésped, si retorna, es recibido con la alfombra roja del silencio. El hombre entonces consciente se cubre y no responde a los golpes con los ganchos de la blasfemia, la cólera o la desesperación. El hombre entonces sabe por qué sufre, y ese pensamiento, además de ennoblecerlo, alivia y acorta el siniestro abrazo. Es matemático. Dios es un hincha del equilibrio. Si el fruto está maduro, un solo gramo del dolor podría malograrlo. El problema es, ¿quién está lo suficientemente maduro? Como puedes imaginar, bajo el paraguas de esa filosofía, alzar el puño contra los cielos o contra nosotros mismos por causa del sufrimiento es un error de pantalón largo. Lamentos como Dios no es justo o ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Demuestran una vez más nuestra miopía cósmica. Acusar a los demás de la aflicción propia es de ignorantes. Acusarte a ti misma es una estupidez. Acusar a la providencia es hablar de oídas. No acusar a nadie es empezar a comprender. Y me viene a la memoria una oportuna y brillante sentencia del meteorólogo Julio Marbizón Preney, entrañable Fly Larousse para los íntimos. Culpar a Dios del dolor es como hacerle responsable de la lluvia. Quizá a partir de ahora intuyas el porqué de tus desgracias, de nuestras desgracias. El ser humano, en la mayor parte de los casos, no tiene arte ni parte en las periódicas revisiones de su motor. Es un cliente que mira y aguarda y paga. Sin embargo, torpes y maleducados insultamos al mecánico y, lo que es peor, a cuantos nos rodean. No tiembles, pues, querida niña, ante la idea o la presencia del sufrimiento. Si te dejas vencer por él, volverá a vencerte. Aquel que se agobia, que se niega a vivir por culpa del dolor, no merece vivir. El último día en la escuela del sufrimiento, Samuel me pidió que prestara atención a sus ojos voladores y añadió, cuando ya no quedan lágrimas, el camino está cumplido. ¿Qué quiso decir? Simple y difícil de verificar. El hombre, según el manual del mantenimiento de la escudería divina, viene al mundo con una medida exacta de lágrimas, y debe pasar al otro lado con el tanque vacío. Recuerda las normas. En el rally del más allá correrás, madurarás, con un Fórmula 1 refrigerado por luz. Las lágrimas, por tanto, son el cuentakilómetros de la existencia terrenal. Cada uno es un acierto en la quiniela de la vida. Al igual que las mies prospera con el rocío, tú deberás beneficiarte de las lágrimas. Esas lágrimas, precisamente, como un telescopio interior, te aproximarán al sol y al arco iris del corazón. Dios, previsor, ha puesto las lágrimas cuando faltan las palabras. No lo olvides. Cuando la mirada se seca, el camino está cumplido. Recibe 1.000.000 de besos de Samuel, de palique con Dios, ya sabes.